Buenos días, muchas gracias por estar nuevamente en la jornada correspondiente a la fecha de hoy de la Cátedra de Lectores y Lecturas. Ver y leer. Leer es un proceso que no es simple. Puede ser más complejo que ver y tomar más tiempo y dedicación que el acto mismo de mirar. Quizá lo acabado de afirmar obedezca a lo impalpables que son las palabras. Estas permiten construir o convertir un texto, una imagen natural o humana concedida por la mirada o por un efecto emocional. A través de estos se puede lograr la expresión de una idea, de una composición escrita más elaborada que puede manifestarse en una novela, un poema u otra expresión, que al pasar por la letra puede ser leída y otorgar en su complejidad la posibilidad de hallar la belleza armoniosa. Esta que se extiende en la hebra por la que viajan las palabras hasta formar multitud, amontonarse y trocarse en abundancia para contar acerca de aquello que puebla la imaginación del escritor ante su apuesta de creación. Sí, el acto de leer es un ejercicio capaz de indicar el rumbo para reconocer el encanto de las palabras. Pero antes, quien escribe tiene que caminar a tientas, avanzar, casi en penumbra, hasta encontrar el esplendor u opacidad de lo propio, que tiene que ver con la condición humana, tantas veces enhebrada en la ilusión de la ficción. Con el merecido homenaje a las palabras y a quienes saben transformarlas en atractivas notas de lectura, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de la Cátedra Lectores y Lectores, hoy dedicada a Paul Auster, escritor siempre leal a un mundo habitado por dobleces, por páginas y por la infinita línea donde se ocultaban historias, cartas, novelas y literatura. Todas estas elevadas a su máximo acento hasta cerrar el pliegue de la negrura de la letra, capaz de contar y de permitir, vía la mirada y la emoción, el acercamiento a su premiado y desde ya perdurable legado literario. Bienvenidos a este tercer encuentro de la Cátedra Lectores y Lecturas, iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia y que cuenta con el apoyo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, dependencias a las que les manifestamos un especial agradecimiento por permitir estos encuentros y por hacer posible la proximidad con los libros y sus contribuciones para pensar y conversar sobre lo leído. Igual agradecimiento al profesor Julián Sepúlveda por atender la invitación para compartirnos sus experiencias de lectura de Paul Auster, autor recientemente fallecido. Y a todos ustedes, amable público, por responder con su presencia a esta cita mensual con los libros, la lectura y las palabras que sirven de puente a la grata conversación que se deshoja de los títulos compartidos mensualmente por los lectores convocados. Como saben, el título de la cátedra de hoy es Homenaje a Paul Auster, cazador de coincidencias. En su intervención, el profesor Sepúlveda se expresa así: estaba buscando un sitio tranquilo para morir, alguien me recomendó Brooklyn. Con estas líneas inicia Brooklyn Follies, uno de los más acreditados libros de Paul Auster, que alude al lugar de defunción del escritor estadounidense el 30 de abril de 2024. Sea esta la oportunidad de hacer un homenaje póstumo a un gigante de la literatura contemporánea y una invitación para aproximarse a las letras y al autor del Laberinto y el Azar. En esta oportunidad se tratará una serie de textos que permitirá ahondar en su vida, es decir, en su obra. El cuento de Navidad de Oggy Wren, la historia de mi máquina de escribir, Rumbo al norte y En la cuerda floja serán los 4 relatos a compartir para acercarse a algunos temas que siempre trazaron su literatura: la casualidad,
la escritura y el escritor y la estética del vacío. Son estas temáticas y obras que el profesor Sepúlveda abordará en un momento. El profesor Sepúlveda es politólogo, magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la maestría en bioética de la Universidad CES. Actualmente es profesor de la Corporación Remington, Universitaria Remington, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. Y además se desempeña como profesor de la Universidad San Buenaventura, adscrita al Centro de Estudios Interdisciplinarios y Humanísticos. Es autor y conocedor, por supuesto, de el autor que hoy nos va a hablar, de Paul Auster, de una tesis titulada Todo empezó con un número equivocado. El separador que están recibiendo es cortesía del invitado, entonces para que tengamos un buen recuerdo. Julián, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. El público lo recibe con un aplauso merecido. Buenos días. Primero pues quiero agradecerles que estén aquí, muy generosos, pues haber recurrido a este lugar y a la invitación pues de Paul Auster. Quiero también agradecer a la Vicerrectoría de Docencia, al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia y muy especialmente a la profesora Judith, quien desde hace mucho tiempo, más o menos en el 2020 fue, me había hecho la invitación para hablar sobre Paul Auster. Ahí llegó el tema de la pandemia y bueno, todo se silenció hasta ahora que murió ya va a cumplir 5 meses de la muerte de Auster, y es como si hubiera resucitado porque otra vez me volvieron a invitar y bueno, retomamos todo. El ejercicio que yo quiero hacer, o que hice ya, fue un ejercicio de escritura, donde tomé 4 textos y a partir de ellos simplemente hice una interpretación. Sé que estos espacios de lectores y lecturas es sobre todo que ustedes que hoy nos acompañan y las personas que ven por YouTube esta grabación se acerquen a los autores, no desde el conocimiento que a veces abruma y a veces aleja, sino desde la sencillez y la tranquilidad de leer autores. Entonces, mi invitación, o quizá lo mejor que podemos hacer, o el homenaje que podemos hacerle a Paul Auster es leerlo. Me pareció muy chistoso el título que yo mismo le puse, que fue Homenaje a Paul Auster, porque también estuve pensando que los homenajes, pues ya a los muertos, yo creo que un muerto no necesita ser homenajeado, entonces es un homenaje más para nosotros. Más bien estuve pensando que es recordarlo y también por eso quise que se llevaran un recuerdo, un separador de libros. El título entonces se llama Homenaje a Paul Auster, Cazador de Coincidencias. Ese título, Cazador de Coincidencias, es prestado. Es un título que trabajó, que hizo un prólogo Justo Navarro, un periodista, un escritor, un traductor español que tradujo a Paul Auster y que escribió un prólogo como Cazador de Coincidencias, que es bastante interesante y que quiero retomar al final pues, de esta conversación que quiero hacer con ustedes. El primer texto es Cazador de Coincidencias. No podemos escapar de quienes somos, nuestro pasado siempre nos persigue, incluso si tratamos de ignorarlo. El segundo texto es
el cuento de Navidad de Oggy Green. Nos hacemos mayores, pero no cambiamos, nos volvemos más refinados, pero en el fondo seguimos siendo como cuando éramos pequeñas criaturas que esperan ansiosamente que les cuenten otra historia, la siguiente y otra más. Rumbo al norte es un texto muy, muy bonito. De ahí pues que si de pronto pueden ver la anterior cátedra que fue sobre el deseo escritural y la disciplina circense que hizo el profesor Senlich Vivas y lo acompañó Catalina Peña, fue una conmemoración tras un siglo de la muerte de Kafka. Y bueno, es una gran coincidencia pues que hoy yo vaya a hablar sobre Kafka, especialmente sobre casi un mito que es unas cartas que le escribió a una niña. Todo lo que amas eventualmente lo perderás, pero al final el amor volverá de una forma diferente. En La cuerda floja es otro texto. En ese texto entonces trato de hablar sobre la estética del vacío. Es una temática muy recurrente en Paul Auster, el sentirse desierto por dentro. Y además de eso, la ética de lo inútil, la importancia de lo inútil justamente en un tiempo en el que pareciera que todo tiene que ser rentable. Y por último, entonces, trataré el texto, La historia de mi máquina de escribir, que nos dará pie para conversar sobre el arte de escribir, que en realidad es muy difícil. Muy bien. Paul Auster, cazador de coincidencias. Abro comillas. Estaba buscando un lugar tranquilo para morir. Alguien me recomendó Brooklyn. Con estas líneas inicia la novela Brooklyn Follies, publicada en el año 2005. Su primera historia se titula Obertura, y tal vez es la profecía que se consumaría 19 años más tarde. La ficción se concentra en Nathan Glass, un hombre de 60 años que fracasó en su matrimonio de más de 3 décadas. Siendo abandonado por su esposa y sumado a esto, llega a Brooklyn en un estado convaleciente, después de soportar un cáncer de pulmón. Se trata de un solitario que decide volver al lugar donde nació y pasó su infancia, buscando un fin silencioso para su triste y ridícula vida. Y aunque el dictamen del oncólogo, según el último examen, motivaba a un cauteloso optimismo, seguía sin confiar en la posibilidad de superarlo, pues estaba seguro de que moriría. Finalizando la tarde del pasado 30 de abril, a los 77 años, falleció Paul Auster. Su deceso fue en la habitación que más amaba, la biblioteca de su casa, ubicada en el barrio Park Slope, al noroeste de Brooklyn, un espacio con libros en cada pared, desde el suelo hasta el techo, pero también con ventanas altas que dejaban entrar la luz. Ha muerto el traductor, el narrador, el ensayista, el guionista y el poeta que contaba historias. Había nacido en Newark, New Jersey, en 1947 y nos ha dejado una amplia obra traducida a más de 40 idiomas. Paul Benjamin Auster se ha ido a causa de un cáncer en el pulmón. Su esposa Siri Husbeth se había convertido en su portavoz desde el año 2023, cuando públicamente informó a través de la red social Instagram sobre la enfermedad que sobrellevaba a su compañero desde hacía un año, circunstancia que lo condicionó a ser un habitante estoico en el país más aburrido, triste y peligroso, Cancerlandia, el territorio donde nadie vive realmente, sino donde solo se espera. Este fue un tiempo trágico para Auster y su familia,
pues meses antes del diagnóstico de la enfermedad del escritor, cuando corría el año 2022, su hijo Daniel, fruto del primer matrimonio, con la también escritora Lydia Davis, fue hallado muerto en la plataforma del metro en Brooklyn a causa de una sobredosis por fentanilo y heroína, tan solo unas semanas después de ser acusado por el homicidio involuntario de su pequeña hija Ruby, nieta de Paul Auster, de 10 meses de vida, también víctima de una muerte accidental por sobredosis. Esta cadena aciaga de muertes en la vida de la familia Auster, que pareciera el fatum de una tragedia griega, nos remite al libro La invención de la soledad, publicado en el año 1982. Otra historia más que nace después de una llamada telefónica, pero esta vez anunciando la muerte intempestiva de su padre, pues nadie llama un domingo a las 8 de la mañana si no es para dar una noticia que no puede esperar. Y una noticia que no puede esperar es siempre una mala noticia. De nuevo nos encontramos con la fatalidad en la vida del escritor. Esta vez la expiración de Samuel Auster, su padre, en el año 1979. Una muerte súbita que sacaría al joven prosista de los aprietos económicos en los que vivía, tras recibir una herencia impensada que le adjudicó su progenitor, y al mismo tiempo un hecho que lo centró de lleno en la literatura, sin la necesidad de pensar en dinero por 2 o 3 años, y ahora, sin penurias y en medio de la orfandad, dedicaría todo su tiempo y energía a la escritura, y sincrónicamente fue esta consagración laboriosa a las letras la que lo incitó a descifrar la figura escurridiza y fría de su propio padre, hasta el punto de llevarlo a descubrir los secretos más aciagos de su clan familiar. El asesinato de su abuelo Harry Auster a manos de su abuela Kinney, el 23 de enero, después del fin de la Primera Guerra Mundial. Era el año 1919, cuando éste visitaba a sus hijos, tras una separación sentimental y después de que la mujer caminó a la planta superior de la casa a acostar al menor de sus hijos, el padre de Paul Auster, y luego descendió con una pistola que guardaba debajo de la cama, con la que dispararía contra su ex esposo en la cocina de la residencia. Fueron varias detonaciones las que alcanzaron su cuerpo. Una de ellas impactó en la cadera y otra en el cuello, que debió ser la que lo mató. Paul Auster provenía de una familia de origen judío, de clase media y de ascendencia polaca. Desde niño fue un lector precoz, influenciado y motivado por su tío, quien le cedió su biblioteca personal, donde el pequeño Auster encontró en el fantástico misterio de las letras un refugio que lo llevaría años más tarde a crear su propia cosmogonía, guiada por el azar, la soledad, la escritura, los laberintos y el vacío, la autodestrucción, el cambio de identidades, la imposibilidad del lenguaje y la muerte. Una dialéctica que revela la inquietud permanente en la literatura del escritor Auster y que a su vez se traduce en una propuesta existencial dirigida a sus lectores, con el propósito de cavilar sobre el destino como una quimera ininteligible, así como pensar la misteriosa coincidencia de estar vivos en este plano. Entre 1965 y 1969, Paul Auster estudiaría literatura comparada y obtendría el título de maestría en literatura francesa, italiana e inglesa en la Universidad de Columbia. Y posterior a su formación académica en Nueva York, se embarcaría en el petrolero Esso Florence, en el que navegó durante meses por el Golfo de México y mientras hacía el trabajo de utilero y aseador en cubierta, cruzó el Atlántico, siguiendo la ruta que ya habían trazado sus coterráneos Herman Melville y Jack London, hasta desembarcar en París, la ciudad que se convertiría en su segunda casa y la capital que lo salvaría del reclutamiento a la guerra de Vietnam. Vivió en Francia durante 2 importantes temporadas de su vida. Allí se enfrentó y se descubrió a sí mismo como un traductor a sueldo y como un incipiente escritor,
que a menudo desafiaba la escasez, el aislamiento, la estrechez y las contrariedades de su oficio, coyunturas que fueron dándole voz a la obra que tenía en su interior, creando su propio mundo, encerrado en su habitación, en la minúscula chambre de bonne, donde cabía un universo entero, una cosmología en miniatura, que contenía en sí misma lo más extenso, distante y desconocido. Este era un templo apenas más grande que un cuerpo, y a la vez era un espacio onírico cuyas paredes concurrían como la piel de un segundo cuerpo a su alrededor. Era el útero, el vientre de la ballena, el verdadero ámbito de la imaginación. En este reducido lugar permanecía sentado en el escritorio frente a una hoja de papel, tratando de garabatear en una suerte de disciplina monacal que le sirvió para traducir desde Mallarmé y Arthur Rimbaud hasta Sartre, Georges Simenon y Maurice Blanchot. Y así, una narración tras otra, fue erigiendo su laberíntica obra, su propia Babel, donde ineludiblemente una historia siempre sostiene una conexión con otro relato a través de hilos invisibles que van enramando eso que hoy podríamos llamar el universo osteriano. Una creación literaria a la que se debería profundizar siguiendo las coordenadas estéticas de la matrioska rusa, es decir, relatos que guardan otra historia en su interior, y estos, a su vez, encarnan una nueva obra que entremezcla la ficción con lo que llamamos realidad. O si se quiere, se evidencia en la labor literaria del escritor una intertextualidad que seguro podrá llevarlos a ustedes, como a mí, de su poesía y ensayos a la trilogía de Nueva York, de la música del azar a la noche del oráculo o a Tombuctú, de Leviatán a un país bañado en sangre, de la invención de la soledad a 4321 y al cuaderno rojo, de Diario de Invierno a Baumgartner, o de Viajes por Scriptorium a la historia de mi máquina de escribir o a cualquiera de sus otros títulos. Por otra parte, en la lectura de Oster, si bien hay un evidente homenaje a la ciudad de Nueva York, también se transitan sus superficies citadinas como no lugares, utilizando de manera lacónica el concepto del antropólogo francés Marc Augé, en el sentido que los espacios descritos son insustanciales, vacuos y carentes de alma, y los personajes, ya sean oscuros o transparentes, cohabitan la metrópoli como anónimos, muchas veces sin nombre, dentro de las condiciones siempre contingentes, lo que me ha hecho evidenciar que Paul Auster, dentro de su obra, pero también su voz fuera de los libros, han detallado críticamente la hostilidad de las ciudades de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, y a su vez retrata la soledad, la indefensión y la crueldad de los hombres que la habitan. De ahí que sienta y piense que este autor norteamericano seguirá siendo un pensador contemporáneo y un faro que continúa iluminando la penumbra en la que terminó el siglo pasado y la oscuridad de nuestros días. Valga decir que la turbulencia que convirtió a Auster en un cazador de coincidencias se le atribuye a su genuina naturaleza por contar historias, pues el escritor, como lo dijo el mismo autor, al que hoy recordamos, no elige una profesión como si la elige el médico o el policía. No se trata tanto de escoger como de ser escogido, y una vez que se acepta el hecho de que no se vale para otra cosa, hay que estar preparado para un penoso camino durante el resto de la vida. Digamos que esto sería una introducción a esa vida de Paul Auster, una vida marcada por la tragedia, pero a la vez también es como su esencia literaria. Este segundo texto es el cuento de Navidad de Augie Green. Cuenta el director de cine estadounidense de origen chino, Wayne Wang, que el día de Navidad de 1990
tuvo que dirigirse a la tienda de su barrio a conseguir el New York Times, pues justo para esa fecha no lo habían dejado en su casa como de costumbre. Por suerte, encontró el periódico en aquel lugar y se había podido llevar el último ejemplar que quedaba en el exhibidor. Recuerda que para esa edición la publicación venía muy delgada y tan solo hojeó de manera rápida sus páginas, que a la vista resaltaba un par de artículos sobre la guerra del Golfo. Sin embargo, había un apartado de una cuartilla en la sección especial. Se titulaba El cuento de Navidad de Oggy Green, de Paul Auster. Revela el director, abro comillas, cuando empecé a leer el cuento, me vi rápidamente sumergido en un completo mundo de realidad y ficción, de verdades y mentiras, toma y daca. Pasaba de conmoverme hasta las lágrimas a reír incontrolablemente. Muchas de mis experiencias navideñas interesantes pasaron fugazmente por mi cabeza. Al fin, sentí que alguien muy próximo a mí me había hecho un maravilloso regalo de Navidad. En cuanto terminé el relato, le pregunté a mi mujer, ¿quién es Paul Auster? Cierro comillas. Wei Wang emprendió la lectura de los libros que había publicado el escritor norteamericano, antes de conocerlo en su propio estudio ubicado en Park Slope, pues estaba decidido a llevar el cuento de Navidad a las pantallas. Cuando se llegó el día del encuentro, almorzaron en Jack's Deli, restaurante donde Oggy le detalló a Paul la historia para el encargo del New York Times. También entraron a la tabaquería a comprar los Simmelpenninck, esos puritos holandeses que por muchos años fumó Auster y que inspiró el cuento, y en efecto la película. Deambularon por Brooklyn mientras el escritor contaba estupendas historias sobre la ciudad, y al final del día, al despedirse, Wei Wang comprendió que había conocido a un verdadero artista que se apasionaba por la gente, por la vida y por la historia, y que de la misma forma tenía el compromiso de escribir todos los días eso en su estudio de manera rigurosa. 4 años después, la cinta era una realidad. Smug era el título, y no bastando con materializar una sola historia fílmica, Blue in the Face fue su continuación y Paul Auster el escritor y el colaborador especial en sendos proyectos, que de antemano eran el obsequio que éste le hizo a los aficionados al cine y cuya historia surge de un evento profundamente sencillo. En noviembre de 1990, Mike Levitas, el director de la página especial del New York Times, contactó a Paul Auster, pues estaba considerando encargarle una ficción para el día de Navidad. El escritor pensó que era un reto interesante y una idea bastante subversiva conseguir escribir un texto de ficción para publicarlo en un diario y en uno de los mejores de Estados Unidos. Sin embargo, nunca había escrito un cuento, así que le pidió unos días para ver si alguna idea se iluminaba en su cabeza. Cuando estaba a punto de renunciar a la propuesta, ante la ausencia de imaginación, Auster sacó de la lata uno de sus cigarrillos y evocó a la persona que se los vendía en una tienda de Brooklyn. Eso lo hizo pensar en la clase de encuentros que se dan en Nueva York, con personas a las que se ven todos los días, pero a las que no se conoce realmente. Literalmente, abrir esa caja de puros le reveló la génesis del relato. En las primeras líneas del cuento señala Auster que la historia se la escuchó a Oggy, un día que pasó por el estanco, como de costumbre, por sus puros holandeses. La tienda estaba ubicada en el centro de la ciudad, sobre la calle Kurt. Durante mucho tiempo, Oggy Green era para Auster un extraño hombrecito instalado repetidamente detrás del mostrador. Su personaje pícaro y chistoso, que siempre tenía algo para decir sobre las variabilidades del clima, sobre los Mets de Nueva York y sobre los políticos de Washington. En una de sus tantas visitas a la tienda, y por casualidad, Auster
fue partícipe de lo que Ogi llamaba la obra de su vida, la cual consistía en la labor sistemática y periódica de fotografiar todas las mañanas por 12 años consecutivos y a la misma hora la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton. El proyecto ya ascendía a más de 4.000 fotografías recopiladas día a día, ahora conservadas en 12 álbumes de fotos. Sin duda, este minucioso estudio, que en principio parecía repetitivo y monótono, consistía en el trabajo escrupuloso de un hombre dedicado a retratar el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo, montando guardia día tras día en el espacio que había elegido para sí. Después de este descubrimiento, el escritor y el expendedor de cigarrillos tenían como tema en común la obra fotográfica, pero nunca sobre cómo consiguió la cámara con la que captaba la esquina diariamente, y ese pequeño detalle fue la historia que le contó Ogi a Paul Auster a cambio de un almuerzo en el restaurante Jack's Deli y el cuento de Navidad publicado en el New York Times. Fue en el verano del 72. Una mañana, un chico de 19 o 20 años entró a la tienda y empezó a robar libros que escondía apuradamente entre la chaqueta. De golpe, un grito hizo que éste saliera corriendo como una liebre. Ogi saltó el mostrador y lo persiguió por un par de cuadras hasta que al joven ladrón algo se le escapó de su bolsillo. Era su cartera, en la que no había dinero y solo tenía su carnet de conducir, en el que se registraba su nombre y su dirección, y 3 o 4 fotografías. Robert Godwin se llamaba. En una de las fotos abrazaba a la que podría ser su madre o su abuela. En otra estaba vestido con un uniforme de béisbol y una gran sonrisa en la cara. Ogi supo y supuso que era un drogadicto y, sin analizarlo a conciencia, decidió guardar la billetera. En ocasiones sintió el impulso de devolverla, pero lo posponía una y otra vez y terminaba por no hacerlo, hasta que la mañana, vísperas de Navidad, mientras Ogi se compadecía de sí mismo, vio los documentos en un estante de la cocina y se preguntó, ¿por qué no hacer algo bueno de una vez por todas? Así que se dirigió a las casas de protección social ubicadas en Boring Hill a regresar la cartera. Cuando tocó el timbre, una voz de anciana contestó dentro del domicilio. Ogi le objetó: «Estoy buscando a Robert Godwin». Después de correr unos 15 cerrojos para abrir la puerta, la mujer expresó: «¿Eres tú, Robert? Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad». Lo primero que notó Ogi fue que la anciana era ciega, y no teniendo mucho tiempo para pensar, se fundieron en un abrazo mientras éste le decía: «He vuelto para verte el día de Navidad». Ambos decidieron jugar sin necesidad de discutir las reglas. Ella sabía que ese hombre no era su nieto Robert, pero al parecer le hacía feliz fingir. Y Ogi, no teniendo nada mejor por hacer, le siguió la corriente. Ya dentro del apartamento, le respondía a cada una de las preguntas con mentiras y toda clase de cuentos chinos, mientras veía cómo su espacio era un completo basurero digno de una anciana ciega. Al cabo de un rato, cuando ya hacía hambre y al ver que no había comida a la vista, Ogi fue a una tienda del barrio y volvió con gran cantidad de productos: pollo, sopa de verduras, ensalada de patatas, helado de chocolate. Ethel tenía un par de botellas de vino en el dormitorio, así que entre los dos consiguieron preparar una comida de Navidad bastante decente. Charlaron, se tomaron el vino y cuando terminaron, fueron a la sala para estar más cómodos. En un momento de la noche, Ogi debió ausentarse al baño y cuando entró al pequeño cuarto encontró un cúmulo de cámaras de 35 milímetros apiladas contra la pared, al lado de la ducha y completamente nuevas.
una mercancía de primera calidad aún en sus cajas. Indica Ogi que nunca había hecho fotografías y tampoco había robado, pero esta vez decidió quedarse con una de ellas, porque además suponía que estos artículos malversados eran obra del joven ladrón Robert Godwin. Así que se metió una debajo del brazo y volvió a la sala. Ethel se había quedado dormida en el sillón, seguro a causa del vino. Así que decidió entrar a la cocina, lavó los platos y antes de irse con la cámara dejó la billetera de su nieto sobre la mesa. Después de unos meses y sintiéndose mal por aquel latrocinio, decidió devolver el artilugio, pero esta vez Ethel ya no estaba. En aquel domicilio ya vivía otra persona y no sabía nada de la anciana. En ese momento Paul Auster interrumpió el relato y le disertó: pero hiciste algo muy bonito por ella y tal vez pasó la última Navidad contigo. La hiciste feliz y además le has dado muy buen uso a la cámara. A lo que Ogi respondió: y ahora tú tienes tu cuento de Navidad. Ese comentario generó que Auster sospechara de la veracidad de la historia y era obvio de que lo había embaucado, pero poco importaba, pues desde que haya una persona que la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. Bueno, este texto, que fue el que también hizo alusión el profesor en la cátedra pasada, es casi un mito, es unas cartas de Kafka escritas a una niña. Hay un libro que escribió Jordi Sierra que se llama Kafka y la muñeca viajera. Es este libro, muy, muy bonito. Yo me he basado en el texto de Paul Auster, que está en el libro Experimentos con la Verdad, y también en la creación que hizo Jordi Sierra. Se llama Rumbo al Norte. El 3 de junio de 1924 murió Franz Kafka, y después de un siglo continúa resonando su genialidad inmortalizada en su siempre vigente obra. Dotado de un estilo único y prodigioso, el autor de La Metamorfosis y el Proceso, nacido en Praga en 1883, revolucionó la literatura universal para siempre. Indudablemente su vida fue un paso breve, pues falleció muy joven en el Sanatorio Kierling, localidad austriaca ubicado junto al Danubio, cerca de Viena. Sucumbió a una tuberculosis concentrada en su laringe, enfermedad que había sido diagnosticada 7 años antes de su prematura partida. El relato de Paul Auster se da dentro de un viejo auto Oldsmobile Cutlass modelo 94, color verde, dentro del cual viajarían por más de 450 kilómetros la pequeña Lucy, quien se subía en el asiento trasero, Tom, el encargado de conducir, y Nathan Glass, en el puesto de copiloto. Aproximadamente desde las 8:30 de la mañana hasta bien pasado el mediodía, Tom inundó el espacio con un torrente de palabras, un verdadero aluvión de historias, ocurrencias y enseñanzas. Empezó con un comentario sobre el libro del desvarío humano, la insignificante y absurda obra en la que estaba trabajando su compañero de viaje. Así entonces lo elogió y lo exhortó a continuar con su labor literaria, pues para él, a los 60 años, su acompañante aún estaba a tiempo de encontrar un propósito, la vocación del escritor, incluso después de haber sido por mucho tiempo un fracasado. Comentó que el mismísimo Joyce fue autor de 3 novelas, comparado con Balzac, que escribió 90. Stendhal compuso La Cartuja de Parma en 45 días. Melville terminó Moby Dick en 16 meses. Flaubert dedicó 5 años a Madame Bovary. Musil trabajó 18 años en El hombre sin atributos
y murió antes de llegar al punto final. De la misma forma contó la historia de Milton, de Cervantes, de Emily Dickinson, y hasta disertó sobre la temprana desaparición de Leopardi, de García Lorca, de Apolinar, de Pascal y de Arthur Rimbaud. Comentó que Edgar Allan Poe murió loco y borracho en una alcantarilla de Baltimore, y olvidado, pasó un cuarto de siglo en una tumba sin nombre. Entre su locuacidad erudita, plagada de divagaciones, Tom saltó bruscamente y llegó a Kafka, pues ambos escritores compartían la misma edad en el momento de su partida. Edgar Allan Poe, 40 años y 9 meses, y Franz Kafka, 40 años y 11 meses. Asimismo, hizo alusión a la obra América, a sus diarios, cartas y relatos, pero en particular a una leyenda desconocida que dejaba de manifiesto no solo la grandeza del escritor praguense, sino el altruismo de este insólito ser humano. El relato se conoce como la historia de la muñeca. Era el último año de la vida de Franz Kafka, quien para entonces se había enamorado de Dora Diamant, una joven polaca de 20 años, descendiente de judíos, quien se había fugado de casa y ahora se establecía en Berlín, una ciudad que soportaba para entonces una escasez de alimentos, disturbios políticos y la peor inflación de la historia. Sin embargo, en el otoño de 1923, tras los pasos de su amada, arribaría a la capital alemana el escritor, sin imaginar que moriría en la primavera del año siguiente. Decidió salir de Praga y seguir a la primera y única mujer con quien viviría jamás, y quizá fueron los meses más felices de la vida del escritor. Incluso cuando ya era consciente de que los días estaban contados a causa de la enfermedad romántica de la época, todas las tardes salía a dar un paseo por el parque, la mayoría de las veces acompañado por Dora. Un día, en medio de su paseo, el silencio fue roto por el llanto de una niña que logró que Franz Kafka se detuviera. Estaba muy cerca de él, a pocos pasos, y no había nadie más a su alrededor. No se trataba pues de una disputa entre pequeños, ni de un castigo de la madre, ni siquiera de un accidente, porque la niña no tenía signos de haberse caído. Lloraba de pie, desconsolada, tan angustiada que parecía reunir en su rostro todos los pesares y las congojas del mundo. Kafka miró hacia arriba y hacia abajo, nadie reparaba en la niña. Así que dio el primer paso en dirección a la pequeña, se quitó el sombrero para parecer menos serio e iluminó su rostro con la mejor de sus sonrisas. La niña dejó de gritar, pero no de llorar. Levantó la cabeza y se encontró con él. Los ojos eran dos lagos desbordados y los ríos que fluían de ellos formaban torrentes libres que resbalaban por las mejillas hasta el vacío abierto de la barbilla. Hola, ¿qué te sucede? No lo miró con miedo, pura inocencia. En sus ojos más bien había dolor, pena, tristeza, una soterrada emoción que llegaba a tener la sensibilidad a flor de piel. Se ha perdido mi muñeca. Las lágrimas detenidas momentáneamente reaparecieron. Recordar a su muñeca volvió a sumirla en la más profunda de las amarguras. ¿Por qué el dolor es tan poderoso? La situación era real. La relación de una niña con su muñeca es de las más fuertes del universo, una fuerza descomunal movida por una energía tremenda. Y entonces, de pronto, Franz Kafka se quedó frío. La solución era tan sencilla, al menos para la mente de un escritor. Espera, estoy despistado, soy un despistado. ¿Cómo se llama tu muñeca? Brigitte, por supuesto. Soltó una risa de lo más convincente. La niña abrió los ojos. Tu muñeca no se ha perdido, dijo el escritor, alegremente. Se ha ido de viaje. Kafka sostuvo aquella mirada con su mejor cara de jugador imaginario, cosa que nunca había sido. La clave de todo, además de la inocencia de la niña,
residía en su convencimiento, su aplomo, la forma en que contara aquel absurdo que acaba de nacer en su cabeza. Te he escrito una carta explicándote por qué se ha ido tan de repente, pero con las prisas la he dejado en casa. Mañana te la bajaré y podrás leerla, ¿de acuerdo? Estaba en juego una esperanza, lo más sagrado de la vida. Kafka sintió el hormigueo en sus manos, el nacimiento de las alas de Ícaro que se elevaban hasta aquellos mundos solo posibles en su mente inquieta e inquietante, cuando se abocaba sobre el papel con la pluma y trazaba las historias singulares jamás concebidas. Era escritor, pero nunca había escrito la carta de una muñeca viajera a la niña que había sido su dueña hasta el momento de separarse. Franz Kafka entró en su estudio y cerró la puerta. Se quitó la chaqueta, la colgó del perchero, ocupó su silla y tomó la pluma. Los folios en blanco esperaban siempre sobre la mesa. Al amanecer, la carta estaba lista, incluso con su sello, y volvió como un cartero al parque para encontrarse con la pequeña. En el mensaje, la muñeca se disculpaba por su partida silenciosa y, justificando su éxodo en nombre de la felicidad, terminó contándole con detalle las historias de su nuevo destino en Londres. Al otro día, el mensajero Franz Kafka había prometido llevarle una nueva epístola, y aunque cada escrito representaba un trabajo riguroso, su propósito era simple: regresarle la felicidad. La segunda historia venía desde París, donde detallaba sus aventuras por el Sena, por el Museo Louvre, el paseo por los Campos Elíseos y la vista desde la Torre Eiffel. Y así, cada relato se fue convirtiendo en la mejor excusa para un reencuentro entre la pequeña y el escritor. Fueron 2 semanas y 14 cartas, cuyas expediciones literarias pasaron por Viena, por Venecia, por Moscú, por España, por Grecia y Hungría. La muñeca cruzaría el mar en la mente del escritor, llegaría a los misterios de África, el exotismo asiático, atravesaría el desierto del Sahara, pasaría por la India y desde la Gran Muralla China bajaría por el Mar Muerto. También logró escalar las altas cumbres del Himalaya. Había estado en Pekín, en Tokio, en Nueva York, en Bogotá, en México, en La Habana y en Hong Kong. Saltaba de un continente a otro en un abrir y cerrar de ojos. Ya no importaba ninguna lógica. En las manos y en la imaginación, Kafka había conseguido que el mundo fuese un pañuelo. Ya había preparado el terreno para su última misiva. La muñeca había pasado muchas aventuras y ahora se había enamorado y se casaría. Mientras Kafka leía la carta, se iba dibujando una sonrisa en el rostro de la niña, que ahora se sentía feliz por el destino de su muñeca. En su último encuentro en el parque, Kafka le entregó un obsequio. La niña rasgó el papel que lo envolvía y encontró una muñeca de porcelana, cabello rubio, ojos vivos y labios de ensueño, y un vestido exquisitamente rojo. La escena se congeló un instante, la niña mirando aquella hermosa muñeca y Franz Kafka contemplándola a ella. El tiempo se detuvo para arroparlos, luego le entregó un último mensaje. Se trataba de una hoja de papel con apenas unas líneas escritas que decía: te quiero mucho, gracias por darme la vida y la libertad para vivirla, sé feliz. Para ese entonces, la niña ya no echaba de menos a la muñeca. Terminaban las correrías por varias semanas, las cartas le habían alivianado su desgracia. La niña ahora tenía una anécdota, y cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para habitar un mundo imaginario, las penas de este mundo desaparecen, mientras la historia sigue en curso, la realidad deja de existir.
Este texto se llama En la cuerda floja. Este texto está en Experimentos con la verdad y hace parte pues, de una historia real y un encuentro, un conocimiento de Paul Auster con Philippe Petit, que es un fonámbulo, un malabarista francés. El clásico de la filosofía oriental, el libro del Tao, señala en un corto pasaje, comillas, 30 rayos convergen en el círculo de la rueda y por el espacio que hay entre ellos es donde reside la utilidad de la rueda. El cuenco obtiene su forma de la arcilla moldeada, pero la utilidad del cuenco habita en el vacío. Se abren las puertas y ventanas en las paredes de una casa y por los espacios vacíos es que podemos utilizarla. Así, conquistamos un provecho de lo que es y sobre todo obtenemos una utilidad de lo que no es. Paul Auster es un virtuoso que escudriñaba con escrúpulo el valor de la belleza de ese vacío, un abismo que encontró en su propia vida, en sus obras, en cada escena de sus historias y con cada personaje de ficción, los mismos que muchas veces estaban marcados por una oscura existencia y como Caín eternizaron la cicatriz natural de su propia oquedad, la misma que los impulsaba a la caída, al sentido absurdo y hermoso de ir desvaneciéndose en el recorrido y que podrían finalizar en la muerte misma. En el libro El Paseo, de Robert Walser, el poeta dice, tras su vagabundeo en medio de una apacible mañana, comillas, es divinamente hermoso y bueno, sencillo y antiquísimo ir a pie, cierro comillas. Frase compendiosa en la que claramente podríamos descubrir al escritor centroeuropeo, quien logra con belleza y sencillez un pensamiento, que bien podría ser un elogio a esa acción inadvertida de transcurrir sin dirección, pues el recorrer, entendido como verbo, retiene implícitamente una actividad sustancial en medio de la cotidianidad. En el libro Elogio del Caminar, el autor David Le Breton apuntará que el caminar es una apertura al mundo y como tal es a menudo un rodeo para reencontrarse con uno mismo. No en vano, el acto más trascendental y de mayor vitalidad para un hombre no podría ser otro que el de trasladar el propio cuerpo, transitar del punto A al punto B, sin tener prevista ninguna de las pisadas. Lo que en otras palabras sería trasegar siempre vadeando la cornisa, con los ojos fijos en todas partes, pero a la vez en ninguna, y con la certeza de concebir en el azar o en la ausencia de destino la fuerza dominadora de cada movimiento desplegado. En la corta narración titulada En la cuerda floja del libro Experimentos con la verdad, publicada en el 2001, Paul Auster hace aparecer en escena a Philippe Petit, el acróbata que encarna ese concepto de vacío y que habita entre los hombres, pero solo es libre en los aires, un poeta rebelde, de estatura pequeña, cara pálida y pelo rubio rojizo, que encontró su asidero en las propias alturas, o si se quiere, en la nada de un espacio silencioso. Para imaginar mejor esta idea o vislumbrar a este alambrista, no estaría mal afirmar que el funámbulo solo se le puede comprender y distinguir a través de su acto artístico, pues lo muestra naturalmente con los pies sobre una cuerda de acero a cientos de metros de altura, compartiendo desde el propio cielo una sensación semejante a la incertidumbre de quien circula entre la multitud. Quizá esta sea la lección más importante. El equilibrismo es un arte solitario, una forma de abordar la propia vida desde el rincón más oscuro y secreto del yo. Paul Auster confiesa lo conmovedor que fue ver a este acróbata desde el primer instante, cuando en 1971 lo advirtió por casualidad
desarrollando una de sus rutinas circenses en los alrededores del Boulevard Montparnasse en París. Comenta el escritor que todos sus actos eran llevados en pleno silencio y con una energía e inteligencia que era imposible dejar de mirarlo. 2 semanas después de ese inesperado encuentro, cuando el escritor caminaba en la madrugada por el muelle del Sena, observó de repente un movimiento de jóvenes que se aceleraban en la oscuridad al otro lado de la calle. Llevaban cables, cuerdas, herramientas y pesados bolsos. Oster sabía que algo sucedería y sin equivocarse, la noticia del día siguiente sería la de un hombre que había extendido una cuerda entre las torres de la Catedral de Notre Dame y sin temor había caminado sobre ella haciendo malabares y bailando durante 3 horas, extasiando a la multitud que lo observaba desde la tierra. Oster jamás olvidará a este virtuoso de los abismos, quien 3 años más tarde, en 1974, reaparecería increíblemente en el corazón de Nueva York, la ciudad que nuevamente recibía al escritor después de su estadía en Francia. Llevaba 2 meses en la ciudad y muchísimos más sin ver a Philippe Petit, cuando el 7 de agosto, a las 7:15 de la mañana, el artista conquistaría el vacío que separaba las ahora desaparecidas torres del World Trade Center, a más de 400 metros de altura. Dice Paul Auster que el equilibrismo no es un arte mortal, sino un arte vital, de una vida vivida a plenitud, lo que equivale a decir que la vida no se esconde de la muerte, sino que la mira directamente a los ojos. Y así entonces, la función de este artista era siempre crear una sensación de libertad infinita. Malabarista, bailarín, acróbata, interpreta en el cielo los actos que otros hombres se contentarían con realizar en el suelo. La intención es al mismo tiempo forzada y perfectamente natural, y en el fondo su encanto reside en su absoluta inutilidad. Otra forma de comprender lo que Paul Auster manifiesta en su ensayo lo podríamos repasar en el libro escrito por el propio Petit, titulado Alcanzar las nubes, cuyas páginas relatan la epopeya de un éxodo hacia el vacío, un proyecto que nació en Francia, en la sala de espera de un consultorio odontológico, donde el joven equilibrista hojeaba una revista que para entonces apenas bosquejaba el proyecto arquitectónico de las Torres Gemelas, que según el propio Philippe Petit, iban a ser levantadas para él. Asimismo, el video documental Men on Wire del año 2008, dirigido por James Mars, o la película The Walk del año 2015, titulada para Hispanoamérica como En la cuerda floja, pondrá en colores ese camino recorrido por el alambrista, quien tanteó cada uno de sus movimientos hasta encumbrarse sigilosamente a la azotea de la Torre Norte, desde donde emprendió el viaje a través de la cuerda durante 45 minutos en 8 cruces, de la Torre Norte a la Torre Sur, acto que el propio Paul Auster consideraría como un regalo de asombrosa e indeleble belleza a la ciudad de Nueva York. A los ojos de muchos, quizá podría argumentarse que el riesgo del acróbata a esa altura fue una imprudencia innecesaria e inútil, pero es justamente ahí donde lo inútil cobra valor y se hace hermoso, donde el acontecimiento improductivo toma relevancia vital y estética. Es oportuno para este momento recordar que en el año 2006 el autor que hoy conmemoramos, Paul Auster, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias y fue ahí justamente donde hizo una clara cortesía a la inutilidad. Su discurso inició diciendo, abro comillas, no sé por qué me dedico a esto, cierro comillas, tratando de respaldar la labor del escritor. Y al igual que el equilibrista, su dedicación se debió a que no tuvo más remedio y no pudo hacer otra cosa más que contar historias, porque le resultó imposible imaginar la vida sin ellas. Hace unos meses leí las conferencias que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han realizó en Oporto y Lisboa y que fueron publicadas con el título La tonalidad del pensamiento.
Y para finalizar este aparte, donde intento hacerle una reverencia al vacío y a lo inútil, quisiera citar su intervención en Lisboa el 13 de abril de 2023, que nombró sobre la esperanza, y en cuyas líneas el filósofo resalta la importancia de lo inútil, hoy que habitamos una sociedad del rendimiento que malvive, presa del hiperconsumo y la sobreoferta. Pero a la vez es interesante reivindicar lo inútil porque es justo eso lo que nos ayuda a salvar los días. Y a su vez, este pensador contemporáneo lo exalta desde la esperanza misma, no en el sentido optimista de que todo saldrá bien, sino con la certeza de que algo tiene sentido, independiente de cómo salga. Por eso, dice Byung-Chul Han, que la esperanza más profunda e importante, la única que nos mantiene a flote a pesar de todo, es capaz de inspirar buenas acciones y constituye la única fuente verdadera de la grandeza del espíritu humano. Bien, este último texto es la historia de mi máquina de escribir. Es un texto absolutamente hermoso. Es una personificación de la máquina de escribir de Paul Auster. Paul Auster nunca fue capaz de escribir en computador, entonces siempre estuvo con su máquina de escribir de toda la vida, y en un pequeño libro donde están las pinturas de un artista y un relato corto de él, pues hace un gran homenaje a su máquina de escribir. La historia de mi máquina de escribir. En pleno siglo XXI, Paul Auster escribía en una máquina de escribir. Enemigo del progreso, anacrónico, carcamal, eran los comentarios con los que ironizaban sus amigos al ver al último pagano aferrado a las antiguas costumbres. Ya ellos habían migrado a los Mac y a los IBM. Sin embargo, el escritor norteamericano siempre se resistió a esa nueva forma de transcribir sus manuscritos y decidió serle fiel a su máquina de escribir portátil, marca Olympia, fabricada en la desaparecida Alemania Occidental y en la que reproducía lo que iba registrando a mano en sus famosas libretas Moleskine. Corría el año 1974, cuando el escritor norteamericano estaba regresando de Francia a Estados Unidos. En su travesía desde el viejo continente a Nueva York, su primer artefacto dictalográfico había quedado completamente destrozado. Se trataba de una Hermes que ya no le serviría para nada, pero un viejo amigo de la universidad le vendió el artilugio que lo acompañaría hasta el final. La intención de Auster nunca fue personificar una herramienta de trabajo. El culpable de la creación de ese personaje heroico fue Sam Messer, un pintor de Brooklyn que llegó a su casa motivado por la belleza de su fachada y que terminó convirtiéndose en un amigo capaz de encontrarle el alma y el corazón a la propia máquina de escribir. Auster nunca había logrado modernizarse, no soportaba el ruido que generaba el motor de la máquina de escribir eléctrica, ni la cambiante frecuencia de corriente alterna vibrando en sus dedos. Y a su vez, tampoco confiaba en los ordenadores, que con malas jugadas borraban o eliminaban todo el trabajo realizado por días o meses completos con tan solo pulsar una tecla. Su ya inmortalizada máquina de escribir solo tenía un arreglo, y el propio Paul Auster, previendo lo que se vendría, logró abastecerse con cintas que le permitieron darle vida a un aparato que parecía en vía de extinción. Pero fue el pintor Sam Messer quien logró ennoblecerlo con una oleada de pinturas, dibujos y fotografías de un objeto inanimado que logró una personalidad y hoy es un recuerdo de todo aquel que logra asomarse a la vida y obra de Paul Benjamin Auster. Bueno, hasta aquí
digamos que el ejercicio que quise hacer con los con los 4 textos de Paul Auster. Esta es la bibliografía, que digamos que la intención es que las personas lleguen a su obra, y mi intención fue no tomar como sus libros más recordados o quizá más renombrados por las personas, sino basarnos en unos pequeños textos que pueden encontrar en estos libros. Quiero tal vez compartir con ustedes una conversación a propósito del arte de escribir o del ejercicio de escribir, que personalmente me parece que es difícil. Paul Auster decía que un buen día para él era escribir una página. Era completamente difícil para él escribir, y cuando se encerraba pues a escribir, caminaba mucho en el estudio, que también tiene mucho que ver con el ejercicio de vagar en la ciudad, y que es muy evidente en toda la obra de Paul Auster. Bueno, para este ejercicio que quiero leerles unos fragmentos, hay un texto que se llama ¿Por qué escribir?, de Paul Auster. Ese texto hace parte de un libro que se llama Experimentos con la verdad, y el otro es El cuaderno rojo, que también está en el libro Experimentos con la verdad, donde Paul Auster habla de pues, cómo se hizo escritor y todo lo que le tocó hacer a él para formarse. Una amiga alemana me narra las circunstancias que precedieron el nacimiento de sus 2 hijas. Hace 19 años, A, que estaba embarazada y había salido de cuentas hace 2 semanas, se sentó en el sofá de su salón y encendió el televisor. Quiso la suerte que aparecieran los títulos de crédito de una película que estaba empezando. Se trataba de Historia de una monja, un drama hollywoodense de los años 50, protagonizado por Audrey Hepburn. Contenta por haber encontrado esa distracción, A se arrellanó para mirar la película y de inmediato quedó embelesada por ella. A mitad de la película se puso de parto. Su marido la llevó en coche al hospital y jamás llegó a averiguar cómo acabaría la cinta. 3 años después, estando embarazada de su segunda hija, A se sentó en el sofá y volvió a encender el televisor. De nuevo ponían una película y otra vez era la historia de una monja, de Audrey Hepburn. Pero lo más extraordinario, y puso mucho énfasis en ese punto, fue que la película estaba en el preciso momento en el que había dejado de verla 3 años antes. En aquella ocasión la vio hasta el final. Menos de 15 minutos después de que acabara, rompió aguas y se dirigió al hospital a dar a luz a su segunda hija. A no tuvo más hijos. El primer parto fue en extremo difícil. Mi amiga casi no lo cuenta y después pasó muchos meses enferma, pero el segundo fue rápido y sin complicación de ningún tipo. Yo tenía 14 años. Era el tercer año seguido que mis padres me enviaban a un campamento de verano en el estado de Nueva York. Allí pasaba la mayor parte del tiempo jugando baloncesto y béisbol, pero como era un campamento mixto, también había otras actividades, veladas sociales. Los primeros magreos con chicas, incursiones para cazar bragas, las tonterías adolescentes de costumbre.
También recuerdo que fumábamos cigarrillos baratos a escondidas, que aprendíamos a doblar la sábana de encima de la cama, de tal manera que la víctima, al meterse dentro, quedaba con las piernas atrapadas, y que hacíamos grandes batallas con globos llenos de agua. Nada de eso importa. Simplemente quiero subrayar que a los 14 años puede ser la edad más vulnerable. Ya no eres un niño, pero tampoco un adulto, y vas rebotando entre lo que eres y lo que estás a punto de ser. En mi caso, aún era lo bastante joven para pensar que tenía posibilidades de llegar a jugar en la liga profesional, pero lo bastante mayor para cuestionar la existencia de Dios. Había leído el manifiesto comunista, aunque aún me gustaba ver los dibujos animados del sábado por la mañana. Cada vez que veía mi cara en el espejo, me parecía estar viendo a otra persona. En mi grupo había 16 o 18 chicos. Casi todos llevábamos juntos varios años, pero aquel verano se nos habían unido algunos recién llegados. Uno se llamaba Ralph. Era un chico tranquilo, que no demostraba mucho entusiasmo por hacer regates con la pelota de baloncesto, ni practicar lanzamientos con la de béisbol. Y aunque no es que nadie se las hiciera pasar canutas, le costaba un poco integrarse. Aquel año había suspendido un par de asignaturas y casi todo el tiempo que tenía libre lo pasaba tomando clases particulares con uno de los monitores. Era una pena, y a mí me daba un poco de lástima, pero tampoco demasiada, no la suficiente como para hacerme perder el sueño. Los monitores eran todos estudiantes de la Universidad de Nueva York, originarios de Brooklyn y de Queens, chicos ocurrentes que jugaban al baloncesto y que en el futuro serían dentistas, contables o maestros. Chavales de ciudad hasta la médula. La parafernalia de lo que es un campamento de verano tradicional les era tan ajena como la IRT, es la compañía de metro y ferrocarriles elevada de Nueva York. Pero un granjero de Ohio, las canoas, los acolladores, el escalar montañas, montar tiendas de campaña, cantar alrededor del fuego de campamento, eran cosas que no hallaban en el inventario de sus intereses. Eran capaces de instruirnos en cómo hacer un bloqueo o luchar por un rebote, pero por lo demás se dedicaban a alborotar y a contar chistes. Imaginaos nuestra sorpresa entonces cuando una tarde nuestro monitor anunció que íbamos a dar un paseo por el bosque. Le había venido esa inspiración y no iba a permitir que nadie le hiciera cambiar de idea. Ya está bien de baloncesto, dijo. Estamos en plena naturaleza y ya va siendo hora de que la aprovechemos y demostremos que sabemos ir de acampada o algo parecido. Y así, después del periodo de descanso que seguía al almuerzo, todo el grupo de 16 o 18 muchachos, juntos con 2 o 3 monitores, puso rumbo al bosque. Era finales de julio de 1961. Recuerdo que todos estábamos bastante animados y después de caminar una media hora, casi todo el mundo estaba de acuerdo en que aquella excursión había sido una buena idea. Nadie llevaba brújula, por supuesto, ni tenía la más remota idea de dónde nos dirigíamos, pero lo estábamos pasando en grande y si acabábamos perdiéndonos, ¿qué más daba? Tarde o temprano encontraríamos el camino de vuelta. Entonces se puso a llover. Al principio casi ni nos dimos cuenta, apenas 4 goteras entre las hojas y las ramas, nada preocupante. Seguimos caminando, pues no íbamos a permitir que una llovizna insignificante nos estropeara la diversión, pero al cabo de pocos minutos comenzó a caer un buen chaparrón. Todos acabamos empapados y los monitores decidieron dar media vuelta y regresar.
El único problema era que nadie sabía dónde estaba el campamento. El bosque era espeso, poblado de racimos de árboles y arbustos. Había caminado sin rumbo, cambiando bruscamente de dirección, siempre que aparecía algún obstáculo en el camino, y para colmo, la visibilidad era cada vez menor, primero porque el bosque era oscuro y luego porque la lluvia que caía y por lo negro que estaba el cielo, parecía que fuera de noche y no las 3 o las 4 de la tarde. Llegaron los relámpagos y enseguida los truenos. La tormenta estaba justo encima de nosotros y resultó ser una tormenta de verano de Padre y Señor mío. Jamás había visto ni vuelto a ver nada semejante. La lluvia caía con tanta fuerza que hacía daño. Cada vez que retumbaba un trueno, sentías el ruido vibrando en tu propio cuerpo. Inmediatamente después venía el rayo y uno tras otro caían a nuestro alrededor como lanzas. Era como si las armas se materializaran de la nada, un súbito resplandor que lo volvía todo de un vivo blanco espectral. Alcanzaron algunos árboles y las ramas comenzaron a prender. Todo se oscurecía por un instante. A continuación se oía otro estrépito en el cielo y el rayo regresaba por un lugar diferente. Naturalmente, lo que nos asustaba eran los rayos. Habría sido de estúpidos no tener miedo, y presos del pánico intentábamos huir de ellos, pero la tormenta cubría una gran extensión y allí donde íbamos solo encontrábamos más rayos. Era una huida en desbandada, una carrera en círculos. Entonces de pronto alguien divisó un claro en el bosque. Se inició una breve disputa acerca de si era más seguro permanecer en un espacio abierto o seguir bajo los árboles. Ganaron los que estaban a favor del claro y hacia allí corrimos. Era un pequeño prado, probablemente un pastizal perteneciente a algún granjero de la zona, y para llegar tuvimos que arrastrarnos bajo una alambrada, uno a uno. Nos pusimos barriga abajo y reptamos lentamente. Yo estaba en la mitad de la línea, justo detrás de Ralph. En el momento en que él pasaba por debajo de la alambrada, hubo otro destello. Yo me hallaba a menos de 1 metro de él, pero cuando la lluvia me azotaba los párpados, casi no veía lo que pasaba. Lo único que vi fue que Ralph había dejado de moverse. Me imaginé que había quedado aturdido, de modo que le adelanté en cuanto estuve al lado. Le agarré el brazo y lo arrastré. No sé cuánto permanecimos en aquel campo, imagino que 1 hora, y ni la lluvia, ni los truenos, ni los relámpagos cesaron un momento. Parecía una tormenta sacada de las páginas de la Biblia y seguía como si jamás fuera a acabar. 2 o 3 chicos estaban heridos. Quizá les tocó un rayo, quizá simplemente fue el impacto del rayo al dar en la tierra junto a ellos, y el prado comenzó a llenarse de lamentos. Otros chicos lloraban y rezaban, y otros, con miedo en la voz, procuraban dar consejos sensatos. Desembarazados de todo lo que sea metálico, decían, el metal atrae los rayos. Todos nos sacamos el cinturón y lo arrojamos bien lejos. No recuerdo haber abierto la boca, no recuerdo haber llorado. Otro chico y yo intentamos cuidar a Ralph. Seguía inconsciente, le frotamos los brazos y las manos, le sujetamos la lengua para que no se la tragara, le dijimos palabras de ánimo. Al cabo de un rato, su piel comenzó a adquirir un tinte azul. El cuerpo estaba frío, pero a pesar de la acumulación de detalles, ni se me ocurrió pensar que ya no volvería a levantarse. Yo solo tenía 14 años. Después de todo, ¿qué sabía? Jamás había visto un muerto. Supongo que la culpa fue de la alambrada. Los otros chicos heridos por el rayo estaban como atontados, sintieron dolor en las extremidades durante 1 hora más o menos y luego se recuperaron, pero Ralph estaba bajo la alambrada
cuando cayó el rayo y quedó electrocutado en el acto. Más tarde, cuando me dijeron que había muerto, me enteré de que tenía una quemadura de 20 centímetros en la espalda. Recuerdo que intenté asimilar esa noticia y que me dije que la vida para mí nunca volvería a ser lo mismo. Y por extraño que parezca, ni se me ocurrió pensar en lo cerca que estaba de él cuando pasó aquello. No pensé. 1 o 2 segundos después y me habría tocado a mí. Lo único que recordaba era que le había sujetado la lengua y que le había mirado los dientes. La boca le formaba una leve mueca y tenía los labios un tanto separados. Yo me había pasado una hora mirándole la punta de los dientes. 34 años después, aún los recuerdo, y sus ojos medio cerrados, medio abiertos, también los recuerdo. Esa fue una de las historias que Oster cuenta y que tal vez le cambió la vida a él, pues que se ve registrado en sus relatos. Listo. Quisiera entonces compartir con ustedes si tienen comentarios, si tienen apreciaciones o preguntas. Gracias, Julián, por su ilustrada intervención que gratamente hace de la mano de otros autores y hace eco, o mejor, le devuelve al público las palabras de lo ocurrido en la jornada de agosto en la que estuvimos conmemorando también a otro gran escritor como fue Franz Kafka. Yo tengo algunas preguntas. Una tiene que ver, pues hemos visto y con este último texto que nos leíste, estuvo concentrado pues toda la intervención en la escritura de Paul Auster. Y quisiera que nos dijera qué le dice a usted el epígrafe o las primeras palabras de la novela de él que se titula Leviatán, en la que dice nadie puede decir de dónde proviene un libro y menos que nadie la persona que lo escribe. Pues que ya nos dijiste que él tenía claro, digámoslo así, que escribir es muy difícil, ¿sí? Entonces, pero me llamó la atención como este epígrafe y quisiera pues que habláramos como un poquito de esto. No sé si te hago varias preguntas o de a una mejor para no… De a una, bueno, listo. Y para… Bueno, lo que yo conozco de Paul Auster fue que a él le tocó construirse primero, o sea, a él le tocó escribirse, descubrirse, entendido en que le tocó profundizar en sí mismo. En el resumen que hago de esta cátedra, digo que conocer su obra es también ahondar en él, y cuando él ahonda en su vida personal, que es evidentemente trágica, es también encontrarse a sí mismo, sus palabras, sus ritmos, sus silencios, sus inquietudes y tal vez sus enfermedades. Es también una inquietud que yo tengo. Tal vez en algún momento encontré una entrevista que le hicieron a Paul Auster y él decía que, hablando un poco sobre la escritura como terapia, y él decía que él no escribía para hacerse terapia ni nada. Bueno, personalmente sí creo que la escritura sí puede ayudar muchísimo. Una cosa es lo que
lo que uno lee y otra cosa lo que uno piensa. Pero Paul Auster no lo hacía, él de todas formas provenía de gran parte de su obra proviene de lo que pasó con su papá, que era un hombre absolutamente frío y casi sin sentimientos, decía el mismo Auster. Y mucho de su obra es una representación de su padre, o sea, una especie de lo que pasó con Kafka. Yo siento, pues, contestando un poco tu pregunta, que sí hay mucho en el fondo del escritor, o sea, sí se sabe, y tiene que ver mucho también con el sufrimiento y con lo que se ha padecido anteriormente. Paul Auster, y lo dijiste ahora, Julián, en la lectura de tu ponencia, fue, además de escritor, pues fue poeta, guionista de cine. ¿Cuál de estas, es decir, narrador, poeta, guionista de cine, de estas manifestaciones, porque veo que dominas la obra de Paul Auster, pues envidiablemente, ¿no? Para ti, ¿cuál de estas manifestaciones artísticas es la más, pues como la que más te apasiona como estudioso del autor? Bueno, a mí siempre me gustó mucho los ensayos de él, pues me parecen pues, maravillosos los ensayos de él. Y bueno, con los años siento mucha información en la poesía de Paul Auster. Ahí yo creo que está como la esencia de él, y eso hace parte también de su construcción. Ya lo otro pues son los libros, ¿cierto? Pero sí, yo creo que los ensayos y la poesía de Paul Auster. ¿Alguien? Ah, sí. A propósito de la poesía de Auster, está publicada la poesía completa, pero creo que bastantes años antes de su muerte. Él escribió después de esa edición de la poesía completa. ¿Siguió escribiendo poesía? Es mi pregunta. Pues que yo conozca, no. Conozco como la obra completa de su poesía, que fue una recopilación que sacaron y es muy, o sea, desde su juventud está ahí, pero fueron años muy anteriores. Bueno, quería anotar algo, pero es una anotación pues de mi parte con lo que dijiste ahora acerca de la escritura de Paul Auster y la relación con su padre, pues para resumirlo, que curiosamente, oye, hiciste pues alusión también a lo de Kafka, y curiosamente hay una escritora muy apreciada por mí que se llama Herta Müller. Y a Herta Müller le pasó lo mismo con el padre, pues tuvo un padre muy severo que se afilió a los ejércitos nazis, era un nazi, y ella cuenta en su autobiografía que se titula Siempre la misma nieve, siempre el mismo tío, que empezó a escribir cuando el papá se murió. Pues, y desde eso no ha parado, porque ella está viva, ¿sí? Entonces esa relación de los escritores con el padre y la escritura es una beta, yo creo que bastante interesante, pues por seguir pensando en ella o por explorar. Pero te quería decir, pues luego de esta anotación, algo que me llama mucho la atención de Auster, y es que además de toda esa obra tan prolífica, ¿no?, él también escribió muchas cartas, y uno de la correspondencia la compartió con Goethe, exactamente, que la obra se llama Aquí y Ahora, en donde las cartas son
desde lo más cotidiano y lo más normal hasta, digamos, lo más trascendental, pues desde mandarle razones a Siris, su esposa, decirle a Siris que si tiene tal cosa, bueno, como que todo motivo para los dos era, y además que fue una amistad muy entrañable entre los dos. De pronto, ¿sabes si hubo otro escritor con el que él compartiera una correspondencia o sostuviera una correspondencia así tan amplia como la de Coetzee o Coetzee? No, no, yo no conozco que haya tenido pues como una correspondencia. Conozco pues el libro con Coetzee. Personalmente es uno de los textos que no me gusta mucho de Paul Auster, porque sí siento que fueron como correos electrónicos como muy manipulados, como para poder sacar ese libro de mensajes pues entre ellos, pero no sé si ha tenido otras conversaciones. Me llama mucho la atención que este señor, pues este autor, padeció su vida, según escucho. Tengo curiosidad, en algún momento él buscó ayuda, me genera una sensación de que sus escritos de cierta forma era una queja. No sé si la intención de hacerlo público o no, pero era como constantemente sufrir, padecer y quejarse. Me da curiosidad si él buscó ayuda, tenía algún diagnóstico clínico, ¿tienes alguna apreciación respecto a eso? O en alguna de las obras se menciona esa parte como de cuando uno quiere salir de ese sufrimiento y si él de pronto lo logró en algún momento. No creo que haya sido diagnosticado con nada. Seguramente pues el padecimiento y el dolor ha sido como la mejor forma o la esencia de su obra, ¿cierto? O sea, gracias al dolor, el dolor es un maestro también. Y quizá la mejor terapia fue haber sido un artista. El arte es la mejor forma o la mejor expresión para calmar cualquier mal. Entonces, pero no sé si clínicamente haya tenido algún diagnóstico, no creo. Te voy a hacer dos preguntas que están muy relacionadas. Una es, como te veo tan conocedor pues de la obra y en fin, supongo que llevas muchos años leyéndola, además estás muy joven, entonces quisiera que nos contara cuándo, cómo supo de Paul Auster y cuál fue como la obra que te hizo el detonante por interesarte de este autor, ¿sí? Y la otra pregunta que va de la mano de esta es si el público te preguntara que por cuál obra que quiere empezar a leer a Auster y qué obra le recomendarías para iniciar. Bueno, no, pues un honor que me diga joven. Pero, a ver, yo empecé leyendo, yo hice una maestría en estética y hice una tesis sobre Nueva York, en realidad era sobre la ciudad, ¿cierto? Entonces la trilogía de Nueva York fue la excusa para trabajar esa ciudad. No, desde que estaba en la universidad pues tenía como de pronto inclinación en leer como cierta literatura y Paul Auster en ese momento era como el escritor contemporáneo, lo llamaban el escritor postmoderno en ese momento y bueno, me llamaba mucho la atención. Yo creo que mi primera obra fue esa trilogía de Nueva York, ¿cierto? Especialmente pues Ciudad de Cristal, que después sale una obra o el libro de Ciudad de Cristal en versión de cómic, que es absolutamente hermosa, es muy bonita, además de que está el texto, también están los dibujos. Y con hacer una recomendación
a la gente que hoy nos acompaña y a quienes vean esta presentación pues en grabación, yo les sugeriría que empezaran con los textos cortos de él, los ensayos, el libro Experimentos con la Verdad, y principalmente pues que a mí me parece la esencia de la obra de Paul Auster, pues que es este primer libro que vemos ahí, La invención de la soledad, que es como su esencia y su relación con su padre, que justamente lo que ahorita comentabas, él empezó a escribir el día que le dieron la noticia de que el padre había muerto súbitamente. Buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta, y la pregunta sería, ¿cómo se refleja la sociedad norteamericana en la obra? Sobre todo porque veo ahí que está muy demarcado la parte norteamericana y Brooklyn. ¿Sí? Gracias. Aspectos sociopolíticos. Paul Auster es el rey de Brooklyn, ¿cierto? No nació allá, pero es un rey y muy conocido, ¿cierto? Pues todo su aspecto cultural de este lugar, pues lo hace a él pues un gran representante. Fue un crítico digamos, políticamente de lo que ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, en su momento, con los presidentes que había, con Donald Trump, por ejemplo, que hizo todo un movimiento alrededor de ser un anti-Trump, ¿cierto? Y obviamente él tenía como sus razones y obviamente una habilidad para determinar lo que podía pasar en su momento. Eso fue antes de que fuera presidente. Pues si estuviera aquí en este momento, pues obviamente estaría en contra de Trump. Pues. Sí, un gran crítico también de la sociedad norteamericana también, sí, que es una sociedad, ¿cómo decir? Una sociedad que aplasta, una sociedad de mucho movimiento, pero a la vez eso también era motor para sus obras, ¿cierto? Dentro de su obra se va mucho sobre lo que podría ser perderse, caminar, el tema de la soledad también dentro de las ciudades, el tema de que no hubiera identificación, y eso pienso yo que también es una crítica, no solamente a Nueva York, pues que es como la base de su obra, sino a las ciudades contemporáneas, ¿sí? Que son unas ciudades casi invisibles, unas ciudades de tránsito. Gracias a Julián por esta entrega tan interesante y tan emotiva sobre Paul Auster, sobre todo que es conmovedor el dominio que él nos comparte de este escritor y la consagración que ha tenido pues a la lectura de su obra, y como él dice, sí, esta fue una charla que por fin fue charla, porque desde el 19 empezamos a hablar y a los 5 años la pudimos hacer realidad. Así que un agradecimiento pues especial por compartirnos vida y obra y relatos de Paul Auster. También agradecemos por supuesto a UDA Arroba, que nos dispone todos sus medios y sus equipos para la transmisión y la conservación en grabación de esta cátedra, y por supuesto al CETI,
el programa de interpretación dirigido a los estudiantes sordoseñantes que estuvieron posiblemente presentes en la cátedra o a quienes la verán en YouTube posteriormente cuando esta se suba a esta plataforma. Y por supuesto que el agradecimiento es grande para nuevamente a la Vicerrectoría de Docencia y al sistema de bibliotecas que dispone recursos humanos, económicos y técnicos para posibilitar estos encuentros. Desde hoy les extendemos la invitación para el 25 de octubre, que es la última charla de este semestre y de este año. En esta fecha tendremos la presentación de la cátedra titulada Hemingway en la ficción de Leonardo Padura. Para esta fecha las invitadas son Norma Nieto, quien conversará con Adelaida Costa. Los esperamos para que nos acompañen en esta última cátedra de celebración de los 5 años de la cátedra Lectores y Lecturas, y esperamos que estas dos damas que nos van a hacer la cátedra de esta jornada también les resulten tan interesantes como todas las jornadas anteriores. Padura es un gran escritor, es el escritor cubano que también ha visitado la ciudad en distintos momentos, entonces creo que vamos a tener un encuentro muy emocionante para esta fecha. Muchas gracias, nuevamente Julián, gracias, y a ustedes un aplauso para él y para ustedes.